Bienvenidos a un episodio más de La Carrilla Espiritual, un podcast donde tocamos temas espirituales con un toque de humor. Por fin se llegó el podcast de las preguntas y las respuestas. La Carrilla Espiritual. Y traigo un invitado de gala el día de hoy para que me haga las preguntas que seleccionamos de la gente que nos escribe en YouTube para darles solución. Rigo, ¿cómo estás? Muy bien, Dan, muchas gracias por invitarme a este programa, a este episodio tan especial para ti y para tu audiencia. Fíjate que parte de la labor que te agradezco que hiciste, seleccionaste algunas preguntas que para ti eran interesantes y yo te di algunas otras y me gustaría que empezáramos de filo con la primera pregunta. ¿Quién no la hace? Y ya yo trataré de responder de la mejor forma posible y simplificándolo. Excelente, pues vamos a empezar con las preguntas. Vamos a mencionar quién está preguntando, como dices, Dan, y el tema de donde salió esta pregunta, ¿te parece? Excelente, mejor no pudiste decirlo. Excelente, ¿saben que soy bueno? La primera pregunta es del tema, o estas preguntas, este primer set es del tema transgeneracional, güey. Sí, y esta primera pregunta que te hacen, güey, es de Judith Sebastián. No sé si es hombre o es mujer, porque es Judith Sebastián, pero aquí tiene una foto de una mujer. Y dice, disculpa, ¿y a las personas discapacitadas que vienen a cumplir, qué vienen a cumplir? ¿O es solo el propósito de enseñar a los hermanos, padres, etc.? Bien, cuando hay un mal congénito, lo que hablo yo es que hay una situación inconclusa en el sistema que se está proyectando. Entonces, si hay una persona, supongamos, paralítica y no se puede mover, está representando a todas las personas que no pudieron ir a donde querían ir. Es un conflicto de valorización donde una persona no podía salir de ese lugar. Ahora, esta persona también está buscando el cuidado de alguien más. Probablemente hubo una persona que se rezagó y no se le dio el cuidado suficiente. Se rezagó, me refiero a que no se habló. Había un familiar enfermo, no se hablaba de él y estaba escondido y nadie cuidaba de él. Entonces, el árbol repite la historia para que lo cuiden y sobre todo para que aprendan la valorización, para que ellos hagan las acciones que desean y anhelan hacer. Un ejemplo es, quiero ser bailarina de ballet y no bailo. Hay una desvalorización donde no muevo mi cuerpo como debería. O vivo en Australia y durante muchos años yo quise vivir en México. Ese tipo de desvalorización de movimiento es la que se proyecta en el cuerpo de esa forma. Ok, y en este tema puede ser que esta persona que tiene una discapacidad esté transmitiendo a alguien de su antepasado o a alguien también que actualmente vive ahí con ella. Pudiera ser los papás, alguna situación que vieron en el embarazo, o pudiera ser un abuelo o un tío o algo de más atrás. Por ejemplo, dando un dato aquí, los hijos que nacen con síndrome de Down, si te fijas, son niños muy amorosos, amor incondicional y muy apapachadores. Lo que vienen a enseñar ellos al sistema es dar amor, ser afectivos. Y caen como anillo al dedo. En las familias donde son muy fríos, normalmente llegan estos ángeles a enseñarle a la gente a que se abran al contacto, al afecto. Ok, va. Pasemos a la siguiente, ¿vale? Que dice Felipe Vega. ¿Qué pasa con los hijos adoptivos? Fíjate que es una pregunta que hacen mucho. Adquieren doble información. La información del árbol que los rechazó y el árbol que los adoptó. Entonces traen doble carga familiar. Y hay situaciones muy contrariadas, ¿no? Una parte de mí siente que no me quisieron, pero llegué a un árbol donde sí me quieren. Los primeros años de la vida de los hijos adoptados es muy difícil. Porque aunque conscientemente no lo sepan, inconscientemente siempre lo saben. Yo conozco el caso de unas niñas que cuando peleaban con la mamá, le decían, y tú no eres ni mi mamá, ¿por qué me dices eso? Y las niñas no lo sabían. Pero la niña hablaba y expresaba esas cosas, ¿no? Ajá. Ya de adultas supieron que sí eran adoptadas y mejoraron mucho su carácter porque encontraron su identidad, su árbol. Entonces, en conclusión, adquieren doble sistema familiar. Oye, entonces en esos casos, de repente sí es mejor que el niño o la niña adoptada sepan que son adoptados. Sí, claro. Ya ahorita la psicología está muy avanzada y hay una forma de explicarle a los hijos situaciones de estas con cuentos. Entonces, los psicólogos especialistas en niños, que no recuerdo ahorita el nombre, a través de libros, él es Juanito y él viene de esta familia y tú eres así, y les explican y eso genera mucha paz. Hay una edad
donde ya hay una razón, donde lo pueden interpretar mejor, que es entre los 8 y los 10 años. Ah, ok. Entonces recomienda así decirles, pues. Yo sí lo recomiendo. Fíjate, la Biblia nos dice, nada más viendo lo filosófico y no religiosamente, la verdad nos hace libres. La verdad es el antídoto de la vida. Sí. Y hace libre tanto como al papá y a la mamá y al hijo, me imagino, sí. ¿no? Porque y una experiencia que me he dado cuenta es que los papás durante años se guardan el secreto, ¿no? Hace poco tuve una experiencia así. La mamá como 8 o 9 años guardándose el secreto. Ajá. Le dijo a su hijo y el hijo como si nada, ¿no? Sí. Ah, está chido. ¿Y a poco eso pasó? Ah, está bien, lo acepto. Y la mamá castigándose. Sí, no manches. ¿Sí? Entonces, engrandecemos nuestros miedos siempre. El 90% de nuestros miedos son falsos y los amplificamos. Siempre, pregúntate cuántas veces has tenido una experiencia que desde el principio pensaste que iba a ser garrafal y ya llegaste y no fue tan mal como esperabas, ¿no? Uh-huh. A mí me ocurrió esto la primera vez que fui al dentista. Cuando estaba chiquillo y por como de los 25. dije, mira qué padre. No fue tan mal. Ah, a mí me pasó la primera vez que me hicieron la circuncisión. ¿Sí? A los 24 años, güey. Esto es real, güey. A los 24 te la hicieron. Un chingo de miedo, güey. No, pues sí, güey. Pero bueno, qué interesante, Rigo. Cuéntame más. Ese día, güey, hace cuenta que dije, no. Pasemos a la siguiente pregunta. María Antonieta Rojas Holguín. Uh-huh. ¿Lo que hacen los padres, los hijos lo pagan? ¿Cómo hacer para no pagar o no pagar un precio tan alto? ¿Hay algo que podamos hacer como hijos? Sí. El conocimiento es libertad. Tener tu árbol genealógico y no estudiarlo es como tener el mapa para ir hacia el tesoro y no ir por él. Lo primero es, el 50% es hacer conciencia y el otro 50% es tomar acción. Por ejemplo, veo que hay un secreto de abuso. Ya hice conciencia que el abuso se puede representar. Normalmente las personas abusadas educan desde el miedo. No quiero que te abusen, entonces hay una sobreprotección continua. Lo único que siente el hijo es abuso también. O sea, ¿y de qué me tengo que cuidar si no me ha pasado nada? Ajá. Entonces, en ese 50% de la acción, sí hay que tener las precauciones, pero sobre todo explicarlo. Esa parte no la hablan. Oye, hijo, a ti nadie te puede tocar tus partes, ni siquiera yo. ¿Sí? Entonces, fíjate y todo regresa a la comunicación. Ok. De hecho, eso que dices, güey, es muy cierto en mi caso. Por ejemplo, que yo tengo hijas, de repente cuando sabes que a lo mejor está arriba de una silla, ¿no? O está arriba de algún lado, entonces dices, bájate de ahí, pero no le dices por qué. Sí. O sea, si o mi esposa y yo lo que sí hacemos es, oye, bájate de ahí porque te puedes caer o puede pasar esto, o se mueve y puedes sufrir un accidente, algo así, ¿no? No nada más. Sí. Y normalmente la gente sí dice nada más, bájate de ahí. Sí. Y pues no está haciendo nada malo, pero no entienden el por qué, ¿no? En esta generación no funciona el por qué yo digo. No funciona. Hay una hiperestimulación y el exceso de patriarcado o de machismo, por así decirlo, está generando la polaridad. El exceso de libertad. Los que tuvimos padres estrictos, lo que hacemos es que somos condescendientes y tenemos la contraparte, la rebeldía expresada y la falta de límites, y nosotros crecimos con muchos límites. Entonces, ni una ni otra. Ok, entonces lo mejor es explicar y dar razones, ¿no? Sí. Pasemos a la otra. Esta la hace Liliana Minizzi Trinidad. El ejercicio que mencionas, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué ejercicio se refiere? ¿Te acuerdas? Sí, el ejercicio es una liberación donde le escribo a mis ancestros o los visualizo y les pongo qué me doy cuenta de ellos, qué es lo que aprendo, les regreso la información que no me beneficia, agradezco lo que me quedo, te perdono y me perdono, te libero y me libero. Si te vas a mi Instagram, tengo un live de aproximadamente 1 hora donde explico ese ejercicio. Entonces, en resumen te lo digo así, si lo quieres ver a detalle, en Instagram. Ok, ya veis, Trinidad, al Instagram. Ok, siguiente pregunta. Doris AA. Me quedé impactada con lo del autismo. Me gustaría saber qué hay atrás de una persona con paladar hendido y labio leporino. Bien, cuando dijo Doris AA, pensé que era que tenía un problema de alcoholismo. Paladar hendido. Si nosotros fuéramos depredadores, nuestra presa serían biológica o simbólicamente el dinero, la casa, el dinero o la familia. Entonces, cuando hay paladar hendido en el nacimiento, lo que ocurre es que el padre o la madre
sintió que su presa se les fue. No había dinero suficiente en ese momento, o perdí una casa, no la pude agarrar. Se fue tu abuelo y lo consideraba de mi territorio, no lo pude agarrar. Entonces, como yo sentí que no pude atrapar a mi presa, en la desvalorización tengo paladar hendido, porque no atrapé. Ok. Sí. ¿Y aplica lo mismo para el labio leporino? Sí, es lo mismo. ¿Es la misma payasada? Es lo mismo. Entonces, ¿por qué pregunta dos veces lo mismo? Yo no sé eso. ¿Y cómo se libera cada sistema? Cada sistema lo principal es estudiarlo. Yo sugiero que nos quedemos hasta nuestros abuelos. Irnos más lejos es meternos en más cosas. Si yo trabajo y corto con mis abuelos y mis padres es suficiente. Si conozco a mis bisabuelos ya solo sería información por integrar el árbol. Pero con que yo sepa hasta mis abuelos es suficiente. Hace 15 años, cuando estudiábamos esto de principio, caímos en el extremo de ir al registro civil, a las ciudades perdidas, a los cementerios, y generaba beneficio, pero luego mucha frustración, porque encontrabas una cosa y eso te llevaba a otra pista y eras un buscador, pero no encontrabas. Entonces, si caemos en la parte de que yo soy ellos y ellos soy yo, al cortar con mis abuelos es suficiente. Ok, pero no dije, esta persona quien hizo esta pregunta está como Danilo07. Mejor no hubiera dicho, Siguiente pregunta. Heidi Bedoya. Tengo una pregunta, dice, ¿verdad? Si alguien es tercer hijo de mamá y primer hijo de papá, ¿cómo sería la afinidad con los padres o de quién vendría el patrón? El patrón es, si eres el primero de papá, arreglas cosas de papá, y por ser el tercer hijo eres neutral. Entonces la carga viene del lado de papá. ¿Sí? Si el tercero es neutral y el primero papá, viene arreglando asuntos de papá. Ok, siguiente pregunta. Adriana Orranti. ¿Cómo saber qué número de hija soy? Si por parte de papá tuvo, digamos, 6, pero por parte de mamá son 4. Sí. Pues que se fijen las fechas de nacimiento de todos los hijos de su papá y su mamá, ¿no? Puede ser, pero luego esta pregunta, mi experiencia es que la hace porque luego papá tuvo más hijos, ¿no? O fuera del matrimonio. Entonces, si sé qué número de hijos soy de tal y tal, así sería mi número, ¿no? Soy la sexta de papá y la cuarta de mamá. Si no sé, me presento con el número que sé. Y si no, hago un ejercicio de trance a través de las constelaciones familiares para saber qué lugar ocupo, ¿sí? O tomo una sesión de descodificación para que llegue esa información. Ok. Por lo que vemos, Adriana, necesitas acercarte con él una cita para que sea más fácil este pedo, ¿eh? Ok. Vamos con la siguiente. Chichubi Acevedo Rodríguez. Al ser hijo neutro, ¿te liberas de cualquier carga de ambos padres? O sea, ¿creas una nueva carga transgeneracional? No. Al ser neutro se refiere que dependiendo de la toxicidad de papá o de mamá es a quien vas a reparar. El neutral es el que está arreglando uno y otro dependiendo de los asuntos inconclusos. Si hay más carga de papá en un momento, vas y arreglas a papá. Si hay más carga de mamá, en ese momento arreglas a mamá. Entonces es un mediador que todo el tiempo lo está haciendo. Es muy cansado ser alguien neutral. Ok, chales. Donde haya más broncas es donde ando moviéndome. Todo el tiempo estoy. Y si es neutral, ¿quién eres? A ver. Eres Chichubi. Chichubi, qué mal pedo si eres neutral. Seguro es, ¿no? Ok. Es Miriam Flores. Tendré que hablar con mis abuelas e investigar, dice, ¿no? Me encanta, excelente, chales, ¿por qué escriben tanto, güey? Tengo una duda, ya por fin llegamos a la duda. Hablas de que tenemos que buscar hacia atrás, pero ¿es de ambos abuelos o solo mis abuelas porque pues soy mujer? No sé si me entiendes, dice la doña. Bien, buscamos en ambos lugares. Normalmente entiendo que lo que ella refiere es que como venimos de nuestra abuela materna, hay más inclinación energética. De repente en ciertas tendencias del sistema familiar buscan más solo del sistema de la mamá, ¿no? Mi mamá, mi abuela y mi bisabuela, no. Buscamos parejo en el árbol. Afinidades, fechas de nacimiento, fechas de aniversario, enfermedades, hobbies, adicciones,
todo eso buscamos. Ok. Y por ser que este lado de que viene como más energía del lado materno, ¿sí puede ser que las broncas más fuertes vengan de este lado o eso no tiene nada que ver? No, normalmente vienen de los dos lugares y no, yo sugiero no meternos en ese tipo de leyes, ¿no? Ajá. Si de por sí estamos hablando de algo que es muy abstracto, es muy fractálico, tengo que ver la cantidad de información completa o la que más tenga para ir haciendo una deducción. Okay. Fíjate, y dije deducción, ¿eh? Ajá. Que ya viste, Miriam Flores, no le eches la culpa a mamá. Búscale a todo, no la busques a tu mamá. Sí. Ok. Dice Getsemaní Lazos. ¿Y los que son adictos al cigarro, afecto de quién buscan? Muy bien. El aire, cuando fumamos, es que estoy asimilando la vida. Hay un conflicto en el que no puedo asimilar el aire de la vida, entonces estoy fumando. La vida me asfixia, entonces fumo. Siento que alguien me asfixia, entonces fumo. Algo está ocurriendo y no sale como yo quisiera, entonces fumo. Entonces es un conflicto donde estoy asimilando la vida, porque el aire es vida. O sea, literal es como buscar su propio oxígeno. Sí, ándale. Su propia interpretación del aire de la vida. Es el elemento básico que necesitamos para vivir. Puedes vivir sin alimento 7, 8 días, sin agua 3, 4 días, pero sin aire no duras más de 15 minutos. Ok. Órale, esos fumadores no sabe qué, aparte que le está dando cáncer a los cabrones. Ok, vámonos con Alfredo Medina. ¿Cómo liberar la culpa y errores de nuestra ascendencia? Muy bien. Lo primero que yo invito es a que vean y resignifiquen su historia. La culpa viene porque me estoy juzgando de algo que hice. Si yo pienso que aquella situación que viví, la viví en la mejor conciencia y de la mejor forma posible, el juicio desaparece. Y si le encuentro el aprendizaje, ya no hay culpa, hay agradecimiento. Entonces supongamos que choqué un coche a los 15 años. Supongamos, no lo hice. Yo resignifico esta historia. En su momento sí me culpé por el choque. Resignifico que aprendí a tener límites, que de eso después generé cierta seguridad para otras cosas, pero resignifiqué la historia. De otra forma me seguiría culpando ahorita. Y esa culpa la heredaría a mis hijos o a mi descendencia. Yo a los 16 años, güey, me metieron al bote por andar grafiteando. Y dejé de grafitear, güey. O sea, quiere decir que resignificaste la historia. Resignifiqué la historia. Ah, mira, eso chingado. Ok, con esta pregunta que terminamos ahorita, güey, se terminó el tema de transgeneracional. Ajá. Y ahorita vienen las preguntas de oveja negra. Ah, muy bien, me encantan. Seguimos con oveja negra. Y esta primera pregunta de oveja negra del tema oveja negra es de Tania Camacho. Dice: hola, mi novio me enseñó tu podcast. Una duda. ¿Puede haber 2 ovejas negras en una misma familia? Sí. La oveja negra son los familiares del sistema que eligieron reparar situaciones haciendo lo opuesto. Supongamos, la oveja negra no necesariamente tiene que ser alcohólico. Esa es una etiqueta mal dada. La oveja negra es aquel que se salió del margen de los que todo hacían, por eso se llama oveja negra. Por ejemplo, todos eran abogados y se les obligaba a ser abogados. Pero el nieto dice: no, yo quiero ser cantante y lo voy a hacer porque me gusta, y los demás lo ven mal. Entonces esa es una oveja negra. Okay. Sí, puede haber varias. Entonces, si puede haber varias, al final de cuentas estas, suponiendo que son 2, van por el mismo camino, contrario a todos los demás. Por ejemplo, este ejemplo que dices que todos eran abogados, uno puede ser cantante y el otro puede ser arquitecto. Sí. Pero el chiste es dar la contra, pues. No la contra, sino hacer lo que ellos quieren. Entonces, aquí entra un acto de conflicto emocional y biológico. Biológicamente necesitamos pertenecer a un sistema, porque si hace 7,000 años yo te sacaba de tu tribu, eras mucho más vulnerable a que te hicieran daño. ¿Sí? Una vaca sola se la comen más fácil que acompañada. Entonces, aquí viene una sensación de contrariedad. Es que si estoy con ellos no pertenezco y me puedo morir. Pero también no quiero estar con ellos porque yo no soy una vaca. Yo quiero ser un colibrí. ¿Sí? colibrí bien raro, güey. Sí. Gigante. Pero en ese caso, pues todas las demás vacas sí lo ven raro, pues. Sí, así, claro. Porque se cree colibrí, este pinche toro, cabrón. O para no ser tan extremista, yo quiero ser una vaca sin manchas, ¿no? Ajá. Ok, va. Siguiente pregunta de Val Aranda.
Si mi hermano es la oveja negra, pero sigue repitiendo patrón de alcoholismo, ¿qué está reparando? Cuando hay alcoholismo, esta adicción nos habla que está buscando afecto. Pero hay que ver si el afecto es de él o está buscando el afecto de alguien más. Como yo sentí que alguien no me dio afecto, alcohol es igual a glucosa es igual a afecto. Pero en ocasiones el alcoholismo es una herencia de mi abuelo, porque mi abuelo no sintió a su mamá. Entonces no va a haber amor de nadie que sustituya ese amor porque es una persona que ya no está. Entonces aquí hago conciencia de dónde se perdió el afecto y yo dejo de buscar el afecto y me lo doy de mí hacia mí. Yo me amo, yo me entrego, yo estoy para mí. Ok. O sea, no necesariamente el alcoholismo es algo malo, pues. O sea, no, aquí no hay ni buenos ni malos. Hay reparaciones y vivencias. Ok. Siguiente pregunta, Alejandra Molina. Tengo una pregunta con los hijos adoptivos. ¿Ellos traen los problemas de su familia biológica o adoptan los de la nueva familia? Las dos. Traen cambio la biológica y la familia que los adoptó. Chales, o sea, qué pobre güey, no, pobre morra. O sea, si su padre adoptivo o su abuelito adoptivo en esa línea era alcohólico y su abuelito de sangre era, no sé, cabrón. Imagínate también alcohólico, o sea que no tiene escapatoria, esta persona le va a entrar alcohol chingón. Sí. Y aparte, solo observen, no digo que todos, pero yo he interactuado con muchas personas adoptadas y los primeros años de su vida son muy conflictivos. No es normal el conflicto que traen de enojo, desesperación. Y los que yo conozco que están muy estables es porque hubo una aceptación de los padres adoptivos muy padre. Y hubo la educación de explicarle en realidad qué pasó. Ya. Ok. Siguiente pregunta. Stephanie Smith Douglas. Ándale, qué internacionales somos. Pero escribí en español, entonces no le creo, güey. ¿Uno puede reparar el sistema sin llegar al extremo? Si eres consciente y puedes ver que se está repitiendo un patrón. Sí, claro. De hecho, el extremo es repetir exactamente lo mismo. El conflicto sigue igual. Tanto el tener un padre alcohólico y tú ser abstemio, sigue el mismo conflicto. Una mamá que tenía ideas de no sexo y que tú seas bailarina, sigue siendo lo mismo. Cuando yo me salgo de la reparación del frío hacia el calor, que es el extremo, me pongo en el término que yo decido, que yo elijo, con el que yo estoy cómodo. Ok. Ahora pasamos al tema al episodio donde se habló de perros se enferman para sanar a sus dueños. Muy bien. Y la primera pregunta de los perros que sanan a sus dueños es de Shaylee R. Cruz. ¿Cómo podemos saber qué problema exacto tenemos en base a la enfermedad manifestada? El síntoma de la enfermedad nos va a decir cuál es el asunto inconcluso o la memoria que no es sanado. Si es un conflicto de la cabeza, pues es con la cabeza o el papá. Si es un conflicto del oído, es algo que no quise oír o que me hubiera gustado escuchar. Si es algo en los ojos, es porque vi algo que no me gustaba ver o me gustaría ver algo que no he visto. ¿Sí? Entonces, cada órgano tiene un arquetipo y una interpretación biológica de adaptación y esa la encontramos en mi canal de YouTube. Okay. Ahí tengo muchas explicaciones y en TikTok ni se diga, ahí tengo mucha información de cada enfermedad. Ya ven, vayan a las redes sociales de Dan Melo MX. Ok, siguiente pregunta también de perros que enferman para sanar a sus dueños es de Nitzia Sánchez. ¿De piel es de contacto? ¿Podría explicar un poco más eso? Sí, cuando hablé de que los conflictos de los perros que tenían problemas en la piel de contacto, el dueño es el que tiene el conflicto de contacto. Siento o no quiero ser tocado por alguien o alguien me retiró su contacto. Entonces ahí viene el conflicto de la piel. No quiero que me toques o quiero que me toques. Ok, estamos hablando de un rechazo como tal. Sí. Ok. Siguiente pregunta. Fabi Rodríguez, nutrióloga. O sea, se pone que es nutrióloga. ¿Quieres una dieta, Dan? Chale. ¿Y qué pasa con los gatos? ¿Es lo mismo? Porque hay familias en donde las mascotas siempre son gatos y nunca hay perros o al revés. Dependiendo de cómo se perciba el gato en el entorno. Un perro tiene muy claro que pertenece a la manada y que no es el alfa, ¿sí? Pero el gato no. El gato piensa
que él es tu dueño. Entonces, gato, ahí donde está la fidelidad al sistema. Ajá. ¿No? Entonces, por eso, fíjate, los faraones tenían su gato, ¿no? Pues el gato igual de engreído que el faraón. Entonces aquí aplicaría: los humanos se enferman para sanar a sus gatos, ¿no? Casi, güey. Sí. Ok, más bien, si tú estás enferma, quiere decir que el gato es el que tiene problemas, así que chécate ahí, ¿no? Ándale, por eso los faraones acá. Ok, siguiente pregunta de Leilani V. Montalvo. Y cuando el líder de la familia sí se enferma, ¿qué significa? Ahí hay una respuesta que él ha estado muy constante y no la pudo ver afuera ya. O sea, si ya se enfermó el perro, los hijos, ya tuvo síntomas, si ya hay una situación en él, ya le toca arreglarlo él. O sea, ya hubo muchos avisos y requiere ponerle una solución. Okay. Esto me acuerdo que en ese episodio, yo era el invitado, fue porque hablamos de que siempre los que se enferman son los demás, y el que como que el sostén o el más fuerte es el que enfermen ustedes, yo me encargo de este pedo, ¿no? Sí. Pero llega un momento donde no se puede y sí recae hasta acá. Sí recae. ¿No? O sea, el líder tiene que darse cuenta que hay cosas que arreglar. Ok. Y con esa pregunta también terminamos ese tema. Ese gran capítulo. Y seguimos con el tema de información en el vientre de mamá. Muy bien. Y la primera pregunta es de Bianca Ramírez. ¿Puede tener algún significado embarazarme al mismo tiempo que mi hermana? Los niños se llevan 2 meses. Sí lo hay. Desde este paradigma, cuando comenzamos a tener muchos hijos al mismo tiempo, es porque el sistema familiar percibe que se va a acabar. Lo mismo con los gemelos. Como siento que ya se va a extinguir el sistema familiar, comienzan las mujeres a parir triates, gemelos, sextillizos. ¿Neta? Sí. O sea que mi esposa y yo estamos aportando a eso. Sí, claro. O en algún momento pensamos que ya se va a acabar el tu sistema familiar interpretó Ajá. en la unión de ambos que ya no había descendencia. O sea, ¿y aquí dónde va a pasar? ¿O si va a haber o no va a haber? Pues ahí les va de a 2 porque no nos veamos decididos. Entonces ahí todo, haz de cuenta que en mi familia hay mucho gemelo por todos lados. Mis primos. ¿Ah, sí? Sí, güey, o sea, mis primos tienen gemelos. O sea, no fuiste novedad. No fui novedad, güey. Entonces más bien como que mi familia, todo mi árbol genealógico es la que dice, ya se va a acabar este pedo, órale, avienten a lo pendejo. Sí, y lo interpreta como que, fíjate y revisa si no hubo un momento donde la descendencia fuera a desaparecer. Como que tu abuelito fuera hijo único y tu abuelita hija única y nomás tuvieran un hijo. Ajá. Ahí es donde la información viene abajo y empiezan a aventar niños por doquier. Ay, güey, voy a revisar eso, güey. Aunque una tía tuvo 14 hijos, cabrón. ¿Neta? Sí, güey. Chécale a los abuelitos, vas a ver que va a haber hijos únicos o algo así. O sea que si hay vida en este planeta es gracias a mi familia, cabrones, ¿eh? Ok, seguimos con Tania S. Me encanta tu contenido, bla, 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 bla. ¿Me podrías orientar con esto, por favor? ¿Cómo, como primogénita, cómo saber con qué lucho y o qué sanar si no sé nada de mi padre ni de su familia? Muy bien. Aquí, conociéndote a ti, lo conocerás a él. Tu padre eres tú y tú eres tu padre. La primera información es, si tu padre no estuvo, tú tomaste el lugar del hombre de la casa. Entonces, biológicamente se espera, o el varón, o el padre espera, que su primer hijo sea varón. Entonces, la hija, buscando el reconocimiento o el ayudar al sistema, se masculiniza. Eso es lo primero. Y normalmente las primogénicas tienden a ser zurdas, porque la polaridad está cambiada, son más masculinas. Entonces, ese es un dato importante. Conócete a ti y lo conocerás a él. Ok. Chécate a ver si eres zurda. Va. Ok. Y siguiente pregunta es pilista. Espero que no se llame así, ¿verdad? En mi caso yo terminé de nalgas en el vientre, pero porque me movieron de posición en un camión poquito antes de nacer y fue seria. ¿Qué significa? Porque pues eres pobre y andas en transporte público. Pudiera ser. Pero cuando vienen de nalgas, recuerden que no me aceptaban con el sexo con el que yo venía, ¿sí? Mis papás querían un niño y yo vengo niña, entonces les muestro las nalgas y les digo, mira, soy niña, o viceversa. Es solo para que acepten mi orientación y, más que mi orientación, mi sexo. Aquí lo que menciona es que fue algo fortuito, pues, o sea, fue algo de todos modos.
se despedorró Sí, todo. aunque Quedó pareciera volteada. en movimiento, es de indicación. No todos los niños se voltean. Ok. Va. Dice Anita González. ¿Y qué pasa cuando una mamá trata? A ver, otra vez, güey, que está mal escrito. ¿Y qué pasa cuando una mamá trata de quedar embarazada, me imagino, y no puede? ¿Por qué pasa eso? Bueno, la infertilidad tiene distintas variantes. Número 1, como mujer percibo que los machos con los que me relaciono no son lo suficientemente maduros, entonces genero esa resistencia. Número 2, durante mi vida me masculinicé y no dependí de nadie. Entonces mi testosterona sube, mi energía masculina sube y no acepto el apoyo de nadie más. Por lo tanto, un macho no se puede embarazar de otro macho. Número 3, es probable que haya visto que algún familiar cercano o persona haya tenido riesgo de muerte durante el embarazo. Entonces no me puedo embarazar. Número 4, el primogénito, el hijo que voy a tener, representa algún ancestro con el que no se ha arreglado un conflicto y no puedo quedar embarazada. Entonces, fíjate, hay 4 factores que revisamos solo en la infertilidad. Ajá. O sea, que no la tiene fácil de saber cuál es la causa. Tiene que revisar todo ese pedo. Hablando con ella se sabe, es muy sencillo. Ella, con esto que acabo de compartir, va a caer en cuenta, ay, sí, soy muy masculina. O ay, sí, todos los hombres son muy mensos. Luego cae el 20, pues. Ajá. Ok. Va. Siguiente pregunta de Sme Padilla. Excelente tema. Estaría padre que nos pudieras decir qué hacer para sanar la energía de quien tuvimos hijos por cesárea. La mía no era deseada, pero tuvo que ser así. Me imagino que se refiere a la cesárea y no al hijo o a la hija, ¿verdad? O a las dos. O a las dos. Si no era deseada, pues ni modo. No, seguramente se refiere a la cesárea, que no quería cesárea, pero... Sí. En la cesárea, y he comentado que la tendencia, no es una ley, es que el hijo sea desorientado, porque no pasó por el ducto vaginal. Aparte siente que su primer batalla se la quitaron. El ejercicio, ¿cómo es? Cuando nuestro hijo está dormido, yo le menciono y le digo, tú tienes tu propia orientación, tú vive tus propias batallas. Okay. Con eso es suficiente. Ok. Siguiente pregunta. Lisette Delgadillo. ¿Qué pasa cuando la cesárea fue programada por indicaciones del doctor? Si el médico lo considera que hay un conflicto de salud y es lo mejor que se puede hacer, está correcto. Donde yo no estoy de acuerdo son en las cesáreas por comodidad. Que el médico dice, mira, pues le hago una cesárea a María a las 11, otra a Doña Chuy a las 2. O sea, no estoy de acuerdo. Hay que darle el tiempo al cuerpo para que dé a luz. Okay. ¿Sí? Que al final de cuentas el morrita que nació por cesárea, pues no se salva de que le están quitando esa oportunidad, esa primer lucha, pues. Sí, claro. Pero el tema es que es porque no queda de otra. O sea, pues. Que no sea por comodidad del médico, que no sea porque tú la programaste. Que de veras tu cesárea sea por una complicación médica o por no tener alguna complicación en el parto. Completamente de acuerdo. Ok. Última pregunta, Dan. Y tenemos ahí otras preguntas generales que ahorita también las vamos a hacer. La última pregunta es de Milena Capera. ¿Qué sucede cuando el embarazo fue in vitro? Bien, pues imagínate, no tuvo esta explosión energética de la conjunción en el coito de papá y de mamá. Todo eso. Para nosotros es un impacto muy interesante. O sea, toda esta sinergia, toda esta energía de explosión que se genera en el vientre cuando hay esta concepción. Así ocurre desde otro lugar. Mi experiencia es que luego es gente que tiene un conflicto de identidad. Como que sí eres mi papá, pero no pertenezco. Y tienden a ser personas como frías. O sea, como que la energía es diferente. Sí, claro. Okay. Pues imagínate, no es lo mismo el contacto de papá con mamá, un abrazo o cual sea la posición que haya sido. La calentura y la chingada. A una jeringa y un óvulo, Ok. Pues con esto, Dan, terminamos todas las preguntas de los programas. Y hay otras preguntas que por ahí pues identificamos, ya viste, de generales, que son las siguientes, ¿vale? Por ejemplo, son... y aquí no vamos a decir nombres porque son muy generales o se repitieron muchas veces. En algunas sesiones has hablado de una sesión de meditación que tienes tú en las mañanas y preguntan dónde y a qué horas pueden entrarle estas sesiones. La sesión de meditación es gratuita
Es todos los días, de lunes a viernes a las 8:30 por Zoom. Después ahí hago interacción con la gente y hacen sus preguntas. Me mandan WhatsApp, aquí vamos a poner el WhatsApp abajo y te mando el link para Zoom para que entres. Y es todos los días, nos ayuda mucho a centrarnos en el presente y te enseñas a meditar de forma gratuita. Tu paga es la sinergia que haces con nosotros para amplificar la conciencia. Ok, la siguiente pregunta es: ¿cómo te encuentro en Spotify? En Spotify. Déjala, respondo yo, ¿no, Sí, güey? por favor. Esa voy a responder yo. Si este podcast se llama La Carrilla Espiritual, en podcast lo encuentras como En Familia con Chabelo. Obvio que búscalo como La Carrilla Espiritual en Spotify, pero todos les vamos a dejar aquí el link para que vayan y les sea más fácil a ustedes, ¿va? Rigo tuvo un mal día, discúlpenlo. ¿Por qué preguntas? Ok, la siguiente pregunta es: ¿cómo te encontramos en TikTok? En TikTok como Danmelo MX. Ahí sí estoy en TikTok. Ok, también lo vamos a dejar aquí para que vean. Y la otra es: ¿cómo puedo agendar una cita contigo, Dan? En mi WhatsApp lo contesto yo directamente. Solo por favor no me marquen a las 3 de la mañana llorando. Espérense a las 9:10. Y aquí lo dejamos mi WhatsApp. Ok. Y la última pregunta de estas generales es: nos gustaría que nos dijeras cuáles son todos esos servicios que ofreces. Ofrezco un servicio gratuito todas las mañanas, que es la meditación. Una vez por mes hago una meditación sonora presencial para la gente que está aquí en Guadalajara, Jalisco. El próximo año yo creo que ya estaré viajando hasta otros países. Ya tenemos algunas fechas. Esperemos que no llegue el sexto brote. Doy un diplomado de descodificación para que te enseñes a hacer esto, para que te conozcas a ti y si lo deseas puedas consultar a alguien más. Sales con la preparación adecuada, tiene validez oficial ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y doy sesiones individuales. Ok, pues ya escucharon todo eso. Hace Dani, aquí durante el programa están saliendo las redes y todo ese rollo donde lo pueden contactar. Pues con esto acabamos, Dan, las preguntas. Muchísimas gracias, Rigo. La verdad es que qué buen episodio. Salieron más chascos de lo que creía. Y es el primer episodio tan largo que hacemos, Rigo. Sí, no sé cuánto duró, pero qué bueno. Y seguramente va a haber otro episodio más adelante con otras preguntas de los siguientes episodios. Yo sugiero como el 26. Ok, para irnos de 13 en 13. Muy bien. Ok. Este fue un episodio más de La Carrilla Espiritual. Nos vemos en el siguiente podcast. Estuvo bien, güey. Tenemos que estar. Espérenme. Ya. Hoy sí grabamos un buen rato, 38 minutos.